Las 9 de la mañana con 17 minutos. Es con mucho gusto que vamos a recibir al doctor Juan Raúl Williman, abogado integrante del consultorio jurídico de la UDELAR. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, muy bien, muchas gracias. Lo hemos invitado porque, bueno, se conoció en las últimas horas que la Fiscalía ha presentado la acusación por más de 20 delitos en el caso Penades, 16 años de penitenciaría para el ex senador, 6 para Mauvecín, para el profesor Mauvecín, ex profesor. ¿Quedaron conformes? Bueno, siempre que se termina una etapa es un paso importante, porque lo que hay que entender desde el punto de vista técnico es que la etapa de investigación preliminar se cerró. Es un detalle y es una garantía. En realidad, la Fiscalía, luego de cerrada la investigación preliminar, no puede seguir investigando. Y eso tiene un plazo. Luego de que formaliza, tiene un año para investigar, formaliza la investigación. Y en los casos complejos, este era uno evidentemente, es un ejemplo de caso complejo, se puede extender por un año más. Pero vencido ese año, su indagatoria, su posibilidad de investigar, expiran. Entonces, la primera conclusión para la Fiscalía es si vencido el término, su investigación concluyó exitosamente. Si eso es así, puede pasar a la etapa intermedia. Digo esto porque no necesariamente todos los casos pasan de culminar la investigación preliminar a una acusación. O sea, si vos entendés que las evidencias que colectaste no son suficientes, no podés pasar a esta etapa intermedia. Claro. Tendrías que pedir un sobreseimiento o eventualmente un sobreseimiento parcial. Muchas veces pasa que no todos los delitos imputados después, en definitiva, son plasmados en la acusación fiscal. Claro. Yo creo que la primera conclusión es que la Fiscalía cerró una etapa de investigación muy compleja, pero de manera exitosa, porque si decidió acusar, es que entiende, razona, que cuenta con un caudal de evidencia que va a poder transformar en prueba judicial y que va a llegar al estándar necesario para condenar a alguien. Si no, responsablemente no podría pasar de etapa, ¿no? Doctor, si no había, prácticamente ya no hay prueba para diligenciar y teniendo en cuenta además que no hay riesgo de que eventualmente Penades se aleje del país, se vaya del país, ¿por qué la necesidad de mantenerlo en prisión preventiva? Claro, bueno, podría ser la misma pregunta con la necesidad de mantener la reserva. Las razones procesales, riesgos procesales que justifican la medida cautelar, estos riesgos que son específicamente, que no tienen que ver con un adelanto de pena. Esto lo digo porque yo lo he dicho muchas veces, entonces filosófica, ideológicamente estoy de acuerdo con el sistema acusatorio donde, abandonando el sistema inquisitivo, la prisión preventiva es una excepción a la regla, es de última ratio y no se debería usar salvo cuando haya razones, ¿no?, que justifiquen esta cautela. Y ustedes lo saben bien, una de esas razones es el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la otra muy común es el riesgo o seguridad de las víctimas. El peligro de fuga también se planteó, pero lo que es cierto es que en este caso particular el riesgo que se concretó de una manera muy contundente es el entorpecimiento de la investigación y la seguridad para las víctimas. Ese riesgo quedó acreditado oportunamente y, bueno, existen 7 condenas, no vamos a ser reiterativos en la magnitud del riesgo. Para ser concretos, existía una oficina de inteligencia táctica dentro del INR y estaba haciendo una investigación para un particular, o sea, ni por una orden de un fiscal ni de un juez. Algo increíble. Y eso quedó probado, además. Y eso quedó probado. De hecho, antes de esta audiencia hubo una audiencia de declaración anticipada del policía Federico Rodríguez que llevó 4 sesiones. Y estas 4 sesiones es porque se incorporaron decenas de miles de fojas de charlas, de chat entre el jefe de esa organización, que era un jerarca del INR que cumplió su condena, y él, entre otros. ¿Y hubo intimidación en el propio juzgado? Sí, en realidad hubo una previa, que están los audios, donde este jerarca del INR directamente amenaza a Federico Rodríguez de muerte. Básicamente dice eso. ¿Eso qué justifica? La declaración anticipada, la custodia de 2 policías que lo están custodiando permanentemente. Independientemente de eso, que como marco tiene más que justificada Dante la medida cautelar, porque como marco de entorpecimiento de la investigación, de riesgo para las víctimas, de riesgo para los testigos, la verdad es que no necesitaba mayor abundamiento. Es verdad, Paula, que a pesar de eso,
En audiencia se vio un episodio, yo no estaba porque nos fuimos dividiendo con Soledad Suárez y con el equipo, porque fueron muchas horas de audiencia. Pero bueno, todos relatan un episodio que la jueza trae a colación cuando justifica la medida cautelar de una situación intimidante para el testigo. Incluso esa referencia que alguna vez ella también, con alguno de los saludos, con los cuídese, no sé qué, se sintió ciertamente intimidada, explicándole que no es el normal funcionamiento en una sala de audiencia, en un proceso penal, cuando está declarando, bueno, en el caso del testigo, declarando un testigo en calidad anticipada que está amenazado de muerte y que tiene 2 custodias que lo siguen a todos lados. Entonces uno va juntando elementos, antes solo cierro y uno dice, bueno, los riesgos procesales que justificaron la medida cautelar oportunamente, ¿cesaron? ¿Pasaron? Porque si no cesaron y si la proyección es que es posible que los imputados puedan seguir entorpeciendo la investigación, que ya no es la investigación, sino el normal desarrollo del proceso, está justificado. ¿Y esto por qué? Porque usted la pregunta antes es buena, dice, bueno, si hay 13, 14, 15 declaraciones anticipadas, ¿qué más queda? Bueno, solo la oferta probatoria de la acusación fiscal, que es lo que estamos hablando hoy, tiene 54 testigos para declarar. 54. ¿No? Y algunos de ellos todavía con ciertas reservas. Por ejemplo, familiares de la víctima. Que necesariamente, si estoy protegiendo a la víctima, no puedo traer al padre o a la madre sin ningún tipo de cuidado, porque dejaría de cuidar a la víctima que ya declaró. Entonces, con ese caudal probatorio y con toda esa etapa que aún queda, creo que es importante la medida cautelar y la reserva de la identidad tan discutida, pero resuelta en primera y segunda instancia, y que hoy está cautelando a las víctimas, no hacia todos los testigos. Como ustedes ven, a otros testigos de identidad conocida hay que tomar otros mecanismos, que no son los más cómodos. Yo no creo que nadie ande cómodo con 2 custodias policiales. Doctor, ¿y la pena de 16 años que pide la Fiscalía es una pena alta para la cantidad de delitos de los cuales se lo acusa? Sí, por cómo funciona el sistema uruguayo de pena única y progresiva. Yo creo que sí, claro. En otros países se acumulan las penas. Vos tenés 20, originalmente se le imputaron 22, en la acusación son 20 delitos, tenés 20 delitos, se suman las penas y en esos sistemas te dan números... Sí, 45, 50 años, 60. Irracionales, que no te da la vida para cumplir. Sí, tal cual. En Uruguay hay un sistema de pena única y progresiva que lo que dice el legislador es que en realidad hay que tomar la pena del delito ontológicamente más grave y conforme la concurrencia de otros delitos la puede llevar al guarismo más alto o más bajo, depende de la situación. Entonces la Fiscalía en la acusación fiscal hace un razonamiento, que para mí es correcto, que dice, bueno, de todos los delitos que se imputan, ¿no? Podría ser, sí, hay delitos que son ontológicamente menos graves. El cohecho, la asociación para delinquir, bueno, pero tiene varios. El propio artículo 4 de la 17.815, que es la remuneración o promesa de remuneración, en realidad es un delito importante, pero su máxima va hasta 12. Claro. En el abuso sexual especialmente agravado, su máxima va hasta 16. Entonces la Fiscalía hace un razonamiento y dice, el delito ontológicamente más grave que yo tengo acá de todos los imputados es el que tiene guarismos que van hasta 16 años. Bien, le pido la máxima del delito ontológicamente más grave. Ergo, la solicitud tiene una pena alta para lo que estamos acostumbrados en este tipo de delitos y lo lleva al tope porque razonablemente con la cantidad de delitos que se le imputan entre el guarismo más bajo y el más alto, lo arrima hasta el más alto. Entonces es una pena razonable y solo un detalle antes muy menor y también demuestra que en realidad la nueva fiscal, que tuvo 70, 80 días para estudiar toda la carpeta investigativa, que no ha sido un trabajo fácil, terminar la acusación fiscal, ordenar la prueba en muy poco tiempo, ¿no? O sea que es rescatable, por supuesto, el trabajo trabajó del anterior fiscal, que trabajó en una investigación un año largo, pero también una fiscal que tuvo que ingresar con una investigación avanzada, concluirla, realizó diligencia e investigación hasta el último minuto, importantes, que detalló en audiencia, sobre todo relativo al imputado Mauesín, y logró presentar la acusación. ¿Le otorga transparencia que una nueva fiscal... Y bueno, si bien no es lo más común... siga la línea de la Yo creo primera... que es buena la observación y la pregunta porque fue tan cuestionada la anterior fiscal que el hecho de que una fiscal distinta, con otra impronta,
¿no? Con su propio recorrido, más joven, con su propio recorrido dentro de Fiscalía y sin contacto con la causa y tomara contacto con la causa y llegar a casi a las mismas conclusiones. Yo creo que si bien fue una casualidad, porque lamentablemente la Fiscalía no está con licencia médica prolongada, de alguna manera la respalda, o por lo menos corrobora su trabajo, porque no sería la primera ni la última vez que cuando cambia un titular de una fiscalía y llega una fiscal, piensa exactamente lo contrario, ¿no? Hemos visto casos donde llegó una fiscal nueva y una semana dijo, no, pero acá hay que formalizar o viceversa. Acá esto para mí no tiene razón de ser y corresponde archivar, pedir el sobreseimiento, etc. Nos ha pasado, a nosotros nos ha pasado en el consultorio. Una fiscal que decía, acá hay un X delito, y ya llega otro fiscal y dijo, no, acá hay que cesar la prisión domiciliaria, no hay tal delito, hay otro. ¿Por qué? Porque tienen visiones distintas. Tanto es así que cuando estás del lado de la víctima y te archivan una investigación, tú puedes oponerte con la garantía de que sea un fiscal subrogante el que la revise. Con esta garantía de que lo mire otros ojos para ver si llega a las mismas conclusiones o hacia arriba a conclusiones distintas. Bueno, objetivamente una conclusión que podemos tomar no solo es que la investigación fue exitosa porque la Fiscalía pudo cambiar de etapa y pasar a la etapa intermedia. Esto se llama etapa intermedia, tiene una parte escrita y otra parte oral. Ahora, si quieren lo explicamos, pero cambió de etapa porque su investigación entendió que fue exitosa y además lo hizo a través de la visión de una fiscal distinta, ¿no? ¿Cuánto incide en la estrategia de la defensa de las víctimas algunos hechos que se han dado en todo este proceso preliminar, digamos, de la formalización? Casos como, por ejemplo, lo de Javier Viana, que dice una cosa y después termina diciendo otra, que era menor pero que después era mayor, o la mentira de Romina Celeste. ¿Eso influye de alguna manera en la estrategia de la defensa de las víctimas? En la estrategia, ¿O cuánto puede pesar, digamos, en la definición de la... Sí, y en la estrategia de la Fiscalía también, que es quien es el titular, porque no hay que olvidarse que el titular de la acción penal es la Fiscalía. Uruguay no ha avanzado nunca, a ver, viene cumpliendo con sus obligaciones internacionales, o sea, la víctima tiene un estatuto a partir del año 2017 que no tenía, y eso es una novedad, es una buena noticia, acompañado en el 2018 de la Ley de Violencia Basada en Género, que va generando ese estatuto protector, acompañado de las reformas del CNA oportunamente. O sea, no podemos decir que no hubo un avance, pero es verdad que la víctima no es parte, no querella de forma autónoma, y por el principio de oficialidad, el titular de la acción es la Fiscalía. Eso significa que la víctima es un tercero coadyuvante simple espontáneo, o sea, que va con la teoría del caso de la Fiscalía. Esto parece un dato menor, pero si la Fiscalía tiene una teoría del caso distinta, no la puedes acompañar a la de la víctima. O sea, sí. Y me ha pasado. O sea, si Dante es el fiscal y creo que esto es un homicidio simple y yo creo que es un femicidio, yo marcho porque el titular de la acción es la Fiscalía. Y es homicidio simple. Yo puedo discutirlo, hablarlo, decirle me parece, proponerle evidencia, pero el titular de la acción es el que decide. Entonces, realmente, la pregunta sería ¿cuánto impacta en la estrategia de la Fiscalía y de nosotros como víctimas, que somos un tercero coadyuvante y que acompañamos a la Fiscalía en este trámite, representando a las víctimas y asistiéndolas? Y yo creo que la Fiscalía lo hace muy bien, adelantando cualquier tipo de debilidad. Porque quien detecta esa diferencia es la Fiscalía, la de Viana. ¿Y qué hace? Vuelve a citar, aclara y ajusta, con diligencias de investigación que realizó muy importantes para ajustar detalles. ¿Qué implica ajustar detalles? Bueno, implica presentar seriamente su teoría del caso. Es una teoría del caso que esté robusta, que sea coherente, lógica, que habla de un patrón común, de que se repite. Hay una diferencia, no tenía 17, tenía 21, ajustémoslo. La historia no cambia. Puede cambiar el delito que se impute. Sí, el delito sí. No cambia la historia. Y no, la historia en lo que le tocó vivir a esa víctima, que lo relata con muchísimo dolor y con mucha confusión muchas veces, imagino por el paso del tiempo, pero también por cómo quedó marcado esa persona. Alcanza con escuchar, no es una víctima que represente el consultorio, pero sí me tocó escuchar su declaración anticipada. Está muy claro en el libro, además. Está en el libro, no es lo mismo escucharlo que leerlo. Es bastante más duro escucharlo. Da cuenta de la situación emocional, que además creo que terminó con una internación posterior a su declaración. Y me parece hasta normal que tenga algún tipo de confusiones, pero me parece muy responsable una fiscalía que sale a ajustar esos detalles, a repreguntarle y a ver por qué. ¿Cómo Viana terminó internado después de declarar? Sí, terminó asistido. Terminó asistido. Es la información que tengo. Ya, repito, no es una de las víctimas que
que representamos, pero esa es la información. No estaba bien el día de su declaración anticipada, es algo que se podía advertir claramente, más allá de que estaba siendo asistido en España con un acompañante y todo. Cuando nosotros explicamos que para las víctimas no es gratis, que alguien no elige pasar por esto, voy a inventar y pasar por esto, no. Es muy poco probable, es muy poco serio plantearlo. La situación es revictimizante por naturaleza, así está estudiado. El sistema intenta evitar la victimización secundaria, pero no, sabemos que no se puede. No se puede. Por eso una de las víctimas, Jota, se bajó y eso implica un cambio en los delitos y tiene todo el derecho del mundo. No, tenés que hacerte una pericia tal día, tenés que hacer una entrevista tal día. ¿Qué pasa si no quiere? Bien. Doctor, tenemos que ir cerrando, pero yo le quiero preguntar en cuanto a tiempos, porque ahora se viene todo el proceso, digamos, de análisis, de presentación de recursos por parte de contestación seguramente a la acusación. Se van a venir también argumentos de la defensa, prescriptibilidad de los delitos, seguramente anulación de determinadas pruebas. ¿Cuándo se estima habrá una sentencia en el caso Penades? Perfecto, Dante. Primero, sí, se eligió el camino de mayor garantías. Este es el camino de máximas garantías. No es el camino habitual. Repito, si no encontrás las evidencias, tenés que pedir el sobreseimiento. Si las encontrás, tenés el camino del abreviado, porque te sentís bien para plantear un abreviado como fiscalía, o te vas a juicio oral. No es posible hacer un abreviado en este caso. Se va a juicio oral y público, que es el que representa las mayores garantías para todas las partes. Esto implica que de la acusación fiscal se le va a dar traslado a las defensas para que contesten la acusación. ¿45 días? 30. Con esta particularidad, la acusación fiscal trae, yo lo dije por arriba, pero mucho más detallado, trae toda la prueba de la que se va a servir fiscalía. Cuando contesten las defensas... El mes que viene. El mes que viene, sí, mediado del mes que viene seguramente, va a aparecer la teoría del caso alternativa de las defensas y va a aparecer, supongo yo, porque la carpeta de las defensas es reservada por el principio de no autoincriminación, las pruebas de las que se va a servir la defensa de los imputados, ¿no? Luego de que eso sucede, se convoca una audiencia de control de acusación, que el nombre queda corto para lo que es la audiencia. Lo más importante ahí es esta discusión, la de la prueba. Claro. ¿Qué prueba ingresa? ¿Qué prueba no ingresa? No, ahí se discute todo. La pertinencia, la admisibilidad, la legalidad. Bueno, toda esa discusión puede ser, ahí es donde fallamos en el cálculo, puede ser más o menos corta, o sea, puede ser varias sesiones de audiencia de control de acusación o no. Conforme eso suceda, una vez que termine la audiencia de control de acusación, se dicta un auto de apertura a juicio y ahí cambia de juez. El juez de garantía deja de actuar y esta garantía del nuevo sistema, que es fundamental, es que le llega a un juez absolutamente virgen de información, ajeno al caso, para que no antes de 10 días, no más allá de 3 meses, convoque a la primera audiencia de juicio oral y público. Entonces, si uno piensa en estos tiempos, seguro que no, antes de la feria, claramente no. Imposible. Pero seguramente antes del primer semestre. Pero probablemente entre el primer semestre y bueno, y los primeros días del segundo semestre ya estemos en condiciones de enfrentar el juicio oral. Doctor, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Por favor, un placer estar con ustedes como siempre. Muy bien.